Saludos queridos hermanos, estamos muy contentos por la oportunidad de compartir el día de hoy. Nuevamente, la palabra del Señor seguramente nos va a edificar. Good evening to everyone. Today, this word will edify us. Vamos a continuar estudiando la vida de Abraham, Let's continue studying the life of Abraham. ya que hemos extractado valiosas lecciones solamente del capítulo 22 de Génesis, Since we've already gotten a lot of good lessons out of Genesis 22, donde se habla de aquel momento crucial en el cual Dios prueba el carácter de Abraham. where it speaks about that crucial time where God tests the character of Abraham. Porque nada más y nada menos le pide en sacrificio al hijo de la promesa. Because no more or no less, he asked for his only son in sacrifice. Seguramente fue una decisión muy difícil de tomar, I'm sure it was a very difficult decision to take. porque estaban en juego todas las promesas de Dios. Because in the balance were all the promises of God. Pareciera muchas veces como que Dios está bromeando con nosotros, It would seem that many times God is joking with us, porque después de hacer promesas y anunciar palabras de vida y bendición, because after making promises and announcing words of life and blessings, lo siguiente que vemos en nuestra vida son conflictos y adversidades. what we see shortly after are adversary times in our lives. Que nos preguntamos, pero si Dios acaba de decir que viene bendición y bonanza y ahora viene esta adversidad. And sometimes we ask ourselves, if God just spoke about good times, why are we facing adversities? Debemos recordar entonces lo que dice Romanos 8:28, We should then remember what Romans 8:28 que says, Dios es poderoso para hacer que las cosas cooperen para bien a aquellos que le aman. that God is powerful to make those things work in favor of those who love him. Ahí el detonante es la palabra que le aman. The key word is those who love him. ¿Por qué? Por Why? una sencilla razón. A simple reason. Si nosotros no nos activamos en ese amor, If we don't activate ourselves in that love, Dios tampoco va a hacer que las cosas cooperen para bien. then God will not make those things cooperate for En good. otras palabras, In other words, somos nosotros los que damos el momento y tomamos la decisión. we are the ones that make the moment and take the decision. Abraham recibió un reto de parte de Dios. Abraham received a challenge from God. Dios le pidió a su hijo, God asked him for his son, pero era ahora en Abraham el responder o no responder, but it was up to Abraham to respond or not to respond, el accionar o no accionar. to take action or not. Porque Dios le dice, toma ahora a tu hijo. Because God says, take your son now. No le dijo cuando quieras, He didn't say when you want to. no le dijo cuando puedas, He didn't say when you can. sino le dijo ahora. He said now. Esa palabra ahora es bastante curiosa en la Biblia, That word now is very curious in the Bible porque es una palabra que se convierte en siempre presente. it's a word that becomes always present. Porque cuando leemos en las cartas o las epístolas pastorales, When we read in the pastoral epistles, cuando dice lo que Dios ha hecho ahora, and it says what God has made o lo now, que Dios ha prometido para ahora, or what God has promised for now, fue ahora cuando se escribió, it was now when it was written. siguió siendo ahora cada vez que alguien lo leyó a través de los años, And it becomes now every time people read it through the years. y sigue siendo ahora And después de los años. And it continues to be now even through the years. ¿Por qué? Why? Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Because God's promises are in the yes and amen. Porque Él no muda ni cambia. Because he's never changing. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Because he's not man to deny himself or man to repent. Así que cuando Dios nos dice que hagamos algo, So when God tells us to do something, hay que hacerlo ahora, we must do it now, de inmediato. immediately. Porque eso será el desencadenante o el detonante de Because- cosas buenas que vendrán para nosotros. Because that would be the unchaining of those things to come now.
Dios le dice, tómalo y vete a la tierra de Moria. God says, take him and take him to the land of Moriah. Estoy mencionando Génesis capítulo 22 y verso 2. We are in Genesis 22, verse 2. Note que es sumamente interesante Note that it's very interesting que Dios específicamente le indica a dónde tenía que ir. that God specifies exactly where he should go. Abraham ya sabía de qué manera Dios trabajaba, Abraham knew exactly how God worked, porque le dijo en una ocasión pasada, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. because in a time before he said, go to a place where I will show you Es out of decir, your land. Es decir, las directrices de Dios son claras y precisas. It's to say that God's instructions are clear and precise. No hay ambigüedad, ni duda, ni confusión. There is no ambiguity, doubt, or confusion Porque Dios habla claro. because God speaks Por clearly. eso Pablo escribe That's why Paul wrote que la intención del Espíritu es vida y paz. that the intention of the Spirit is life and peace. Cuando Dios nos pide algo, When God asks us aunque something, sea desafiante, even though it might be defined, tendremos vida y tendremos paz. we would have life and peace. ¿Por qué es importante Moria? Why Moriah is important? Porque el monte Moria Because Mount Moriah se estaba por constituir en un lugar importante. was about to be constituted an important place. Pero algo interesante But there's something es que interesting. la palabra Moria Is that the word quiere Moriah decir donde el Señor provee. means where God provides. En el verso 7 de Génesis 22 In verse 7 of Genesis 22, dice que Isaac le pregunta a Abraham, it says that Isaac asked Abraham, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? where is the sacrifice? Where is the lamb? Y Abraham responde en el verso 8, And Abraham responds in verse 8, Jehová proveerá. God will provide. Dos cosas importantes de notar. There's two things to note. La primera, The first one, cuando Dios da una promesa, when God gives a promise, podemos estar seguros que la cumplirá. we can be sure that he will fulfill it. Y segundo, And second, pero nosotros tenemos que estar en el lugar adecuado. we need to be in the right place. Cuando Abraham dijo Jehová proveerá, When Abraham said God will provide, él ya estaba en el monte Moria, he was already in Mount Moriah, donde el Señor provee. where God provides. Entonces hay una palabra de bendición So there's a word of blessing para nuestras vidas, for our lives, pero hay un lugar donde la vamos a recibir. but there is a place where we're going to receive it. Es importante esto It's important porque es curioso notar because it's very interesting to note que muchos años después, that many years later, en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, in chapter 21 of Chronicles, se relata la historia cuando el rey David censa al pueblo de Israel. where the story is told where David does a census to the people. Dice la historia que Joab lo reconvino y le dijo, no lo hagas. And Moab got him together and said, don't do it. No es necesario. It's not necessary. Mira la multitud de siervos que tienes. Look at the multitude of servants that Pero you have. dice el pasaje, But the passage la says palabra del rey pudo más que la de Joab, su general. that the word of the king was more powerful than his general, Y tuvo que hacerlo. and he had to do it. El resultado fue que Dios envió una plaga The result is that God sent a plague, y murieron 70,000 israelitas. and there 70,000 Israelites perished. Y entonces en un momento determinado, And in one determined moment, en la era de Ornán Jebuseo, in the era of the Jebusite, David levanta sus ojos al cielo David puts his eyes upon y heaven, mira al ángel de Dios con una espada entre el cielo y la tierra, and he sees the angel of God with a sword between heaven and dispuesto earth, para ir a Jerusalén. and he was ready to go to Jerusalem. David había orado
David had prayed. Y había dicho, Señor, yo censé el pueblo, que venga el castigo sobre mí y sobre la casa de mi padre. And David said, I'm the one that did the census. Let the curse be upon me and my father's house. Pero cuando el ángel iba hacia Jerusalén, But when the angel was on its way to dice, Jerusalem, y Jehová se arrepintió and it says, but God repented. y le dijo al ángel, detén tu mano. And he said, and he told, detain your hand. Y entonces vino la palabra de Dios al profeta Gad. And then the word of the word of God came to the prophet Gad. Y entonces le dice, así te dice el Señor, Rey de Israel. And then he says, this is how the King of Israel, this is what the Lord says. Ve a la era de Ornán Jebuseo Go to Hernan Gebuseo y ofréceme un sacrificio. and provide to me a sacrifice. Ese sacrificio That sacrifice fue un sacrificio de gratitud. was a sacrifice of gratitude. Fue el reemplazo It was the de replacement las vidas que iban a morir en Jerusalén. of the lives that would perish in Jerusalem. En el caso de Isaac y su padre Abraham, In the case of Isaac and his father Abraham, Isaac representa al Cordero de Dios en figura. Isaac represents a figurative lamb of God. Abraham representa al Padre Dios. And Abraham represents Father God. En el caso de David en la era de Ornán, In the time of Hornan, in the David's time in Hornan, David representa al Cordero ofreciéndose como sacrificio. David represents himself as the lamb who's offering himself as sacrifice. Jerusalén eran los redimidos And Jerusalem was the redeemed. y Dios el Padre el que tuvo compasión para no destruirlos. And God the Father, the one who had compassion to not destroy them. Parece que la decisión de Abraham de obedecer a Dios It looks like Abraham's decision to obey God fue mucho más allá de aquel momento crucial. was a greater than just that time that was crucial. Porque recordemos Because let's remember que fue ahí mismo en la era de Ornán because there was the time of Hornan, que más adelante allí se fundó la tierra o la ciudad de Jerusalén, because that was where the land of Jerusalem was donde founded, Cristo fue ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. where later Jesus Christ would be the redeeming lamb to take away our sins. ¿Por qué se llamaba la era de Ornán Jebuseo? Why was it called the era of Hernan Jebusite? Porque esa área le pertenecía a los jebuseos. Because that land belonged to the Jebusites. David la conquistó, David had conquered that conquistó la land. ciudad de Jebús, He conquered the land of Jebus. la reconstruyó He rebuilt y it la bautizó como Jerusalén, and he baptized it as Jerusalem. que significa fundamento de paz. That means foundation of peace. Pero en Segunda de Crónicas capítulo 3 But in 2 Chronicles chapter se 3, nos amplía un poco más este panorama. this panorama is more amplified. Y entonces dice, And it says, y entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria. so Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, Donde el Señor se había aparecido a su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. where the Lord had appeared to David his father. The temple was built on the threshing floor of Araunah the Jebusite. Entonces, el mismo lugar, Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. And in the same place, Abraham is willing to sacrifice his son. En el mismo lugar, David ofrece un sacrificio In the same place, David offers a que sacrifice fue trascendente. that was transcendent. En el mismo lugar In the same place, fue edificado el templo de Jerusalén. the same place is where the temple of Jerusalem would be erected. Y en el mismo lugar o área And in the same place of Araunah fue donde Cristo fue sacrificado. is where Christ was sacrificed. La obediencia de Abraham The obedience of ha Abraham trascendido a través de los siglos y las edades. has transcended through the centuries and ages. Pero veamos un detalle más. But let's see one more detail. Dios le dice, ahí en el monte de Moria que yo te indicaré, In that Mount of Moriah that I will show you, ofrece a tu hijo en holocausto.
offer your son in Holocaust. Abraham sabía muy bien a qué se refería Dios. Abraham knew very well what God was referring Porque to. lo que él tenía que hacer What he had to do no era golpear a su hijo, wasn't not to just hit his son. no era herirlo, It wasn't to just hurt him lastimarlo or to hurt him y luego cuidarlo hasta que él sanara. and then just take care of him until he heals. No, No. tenía que sacrificarlo como a un animal It was to sacrifice him as an o a animal una persona. or a person. Debía ser quemado completamente. He had to be burnt completely. Lo que nos enseña una lección más. This shows us one more lesson. El sacrificio que Dios espera de nosotros es total. The sacrifice that God expects from us is total. En Dios no hay nada a medias tintas. With God, there's nothing in the middle. O tiene que ser todo o It's tiene que ser nada. It's everything or nothing. Por eso Jesús dijo, That's why God el said, que conmigo no recoge desparrama. he who doesn't pick up with me, he throws it away. Por eso Dios le habla a la iglesia en Apocalipsis That's why God speaks to the church in Revelations. y le dice, And he says, por cuanto no eres frío ni caliente, for since you're not warm or cold, entonces te vomitaré de mi boca. then I shall vomit you from my mouth. A Dios no le agradan las cosas tibias. God does not like things in the middle warm. O nos comprometemos totalmente Or we commit 100% with him, o no lo hacemos. or we don't do it at all. No hay aquello de que haré un poco pero no del todo. There is, you can't say I'm going to do some of it and not all of it. No se puede. You can't say that. No nos dice el pasaje cómo pensaba Sara o cuáles eran los pensamientos de Abraham. The passage doesn't specify on the thoughts of Abraham or his wife Sarah, Pero seguramente la disposición de Abraham but surely the disposition of al Abraham levantarse muy temprano para cumplir el mandato to wake up very early to fulfill the command refleja también la disposición de Sara. would reflect on the disposition of Sarah. Ellos iban a tener que pagar un precio muy alto They were going to have to pay a very high price por causa de la demanda del Señor. on the cause of God's demand, Quizá demasiado caro. maybe even very expensive. Imaginemos ahora por un momento Let's imagine for one moment qué escena más amarga debe de haber vivido Dios what a bitter scene must have God lived cuando entregó a su hijo unigénito por when he nosotros. gave up his only son for us. ¿Se da cuenta? Do you realize? Dios nunca nos pide algo que Él no haya hecho antes. God never asks of us anything he hasn't done before. De tal manera que vayamos a nuestro monte de Moria, So then let's go to our Mount Moriah, porque ese es el lugar de nuestra provisión. because that is the location of our provision. Es donde el Señor aparece That's where God appears o donde el Señor provee. or where God Eso provides. significa la palabra Moria. That's what the word Y Moriah de means. esa manera And that- estableceremos un buen fundamento para nuestros descendientes, We will establish a good ground for our descendants, tal y como lo hizo Abraham. just as Abraham did. Preparó el escenario He prepared the scene para que una promesa específica se cumpliera. so that a specific promise would be Y fulfilled. fue, en tu simiente And it was in his loins serán benditas las familias de la tierra. where all families of the earth would be No blessed. dice en plural simientes. It doesn't say plural loins. Gálatas capítulo 3 lo aclara el apóstol Pablo. Galatians 3, Paul elaborates on this. Y dice, habla de una simiente. He talks about one Y seed, luego escribe, la cual es Cristo. the one who is Christ. De tal manera que Abraham estaba anunciando la venida de Cristo con su obediencia. Where in this case, God was announcing the son of his son Christ is coming. Abraham was prophesying. Abraham was prophesying the Abraham coming. estaba profetizando con su obediencia He was prophesying with his obedience lo que iba a suceder en el futuro. what would happen in the future. Seguramente él no lo entendió, Surely he did not understand it porque él vivió como peregrino y extranjero en la tierra.
because he lived as a pilgrimage and a foreigner moviéndose de un lado para otro, from one place to the other, pero creyendo en la palabra de Dios. but always believing in the word Pero of God. ahora que echamos una mirada retrospectiva, But now that we look in retrospect, nos damos cuenta los resultados impresionantes que su obediencia produjo. we can see the results that are amazing of his obedience. Posiblemente nos pueda suceder algo similar, It's possible that something similar might happen to us. que la obediencia y el sacrificio That the obedience and y sacrifice el holocausto and the Holocaust en nuestro monte Moria in our Mount Moriah esté preparando un escenario para el mañana. would be preparing a scene for tomorrow. Y un día And one day, nuestros descendientes dirán: our descendants might say, gracias a mi padre llegó la bendición. thanks to my father that the O blessing gracias a came. mi abuelo. Or thanks to my O a grandfather. mi bisabuelo. Or my great O grandfather. gracias a mis antepasados Or my previous ancestors, ancestors que se entregaron a Cristo. that gave them their lives to Christ. Hagamos lo que Dios nos pide, amigos y hermanos, Let's do what God asks of us, my brothers porque and estaremos sisters, profetizando con nuestra obediencia because we might be prophesying with our obedience que habrá un lugar donde se cumplirá lo que Dios dijo. that there will be a place where it be fulfilled what God said. Que habrá un lugar That there'll be a place donde Dios proveerá para hacer lo que Él dijo que haría. where God will provide for that which He asked Y of que us, eso dejará un legado a nuestras generaciones. and that will leave a legacy to our generation. Vale la pena ir al Moria. It's worth to go more. To Vale Moriah. la pena el holocausto. The sacrifice is worth it Porque Dios siempre paga bien. because God always pays great. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta linda ocasión Father, we thank you in this time, this beautiful time, por esta preciosa palabra que nos permites compartir. for this beautiful word that you allowed us to share. Te rogamos en el nombre de Jesús In the name of Jesus, we ask of you que podamos hacer la determinación de levantarnos inmediatamente ahora that we may do the determination to lift up now, para ir a nuestro Moria, hasta nuestro destino, to arrive at our place, Moriah, our el destiny, lugar donde tú apareces the place where you y appear, el lugar donde tú provees. in the place where you Y que provide, estemos dispuestos and that we are available a dar primero antes que recibir. to always give rather than receive, Porque Abraham primero ofreció a su hijo because Abraham first gave his y son, después recibió el cordero que lo iba a suplir. and then he received the lamb that was going to En replace su him. corazón él lo sembró a la muerte In his heart, he gave him up unto death para la honra de Dios. for the glory of God. Pero por la fe, But by faith, él lo recibió en resurrección. he received them in resurrection. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque nosotros podremos caminar en esta obediencia because we can walk in this obedience, y estaremos garantizando and we will be guaranteed que tú visites a nuestras generaciones, that you can visit our generations a to come, nuestros hijos y descendientes. our descendants and our Gracias, children. Señor, Thank you, Father, por la claridad de tu palabra for the clarity of your y word por la bendición de la misma. and for the blessing of En el it. nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén. amen. Que el favor y la gracia de Dios sea con todos ustedes Let the grace of God be upon all of you, y será hasta nuestra próxima transmisión. and it'll be to our next Y transmission. como siempre, And as always, un abrazo y un beso para todos. a hug and a kiss to everyone. Amén. Amen.